Existe un libro que ha existido de una u otra forma durante miles de años. Sin embargo, la mayoría de quienes lo encuentran nunca pasan de las primeras páginas. No es porque la escritura sea deficiente o las ideas aburridas, sino porque algo en su interior aún no está preparado para recibir lo que ofrece. Sienten una incomodidad desconocida, una resistencia inexplicable, así que cierran el libro y siguen adelante. Entonces, años después, a veces incluso décadas, vuelve a aparecer. Quizás un amigo lo recomienda. Tal vez lo ven en una estantería olvidada o lo encuentran por casualidad. Esta vez, cada frase parece escrita específicamente para ellos. Cada página refleja algo profundamente arraigado. Cada párrafo disuelve una carga que han llevado durante años. Empiezan a preguntarse cómo pudieron pasarlo por alto antes. ¿Cómo es posible que las mismas palabras, antes sin sentido, ahora les resulten transformadoras? La respuesta es simple, pero profunda. El libro nunca cambió. Cada palabra permaneció exactamente donde siempre estuvo. Lo que cambió fue el lector. La conciencia que abrió esas páginas se transformó. Ese cambio invisible, de no estar preparado a estarlo finalmente, es uno de los umbrales más importantes que un ser humano puede cruzar. Porque una vez que lo comprendes, te conviertes en algo que pocos logran. Te vuelves intocable. No intocable porque construyas muros a tu alrededor. No porque dejes de preocuparte. Sino porque la vida ya no controla tu estado interior. Te vuelves como el agua. Todo fluye a través de ti sin dejar rastro. Lo experimentas todo sin quedar atrapado por nada. El libro que enseña esto nunca ha estado realmente oculto. Solo parece oculto porque tu propia percepción lo filtra hasta que la experiencia, el sufrimiento y el cuestionamiento sincero crean el espacio suficiente para que finalmente reconozcas lo que siempre ha estado ahí. A lo largo de la historia, esta enseñanza ha adoptado innumerables formas. En Occidente, fragmentos de ella aparecieron en la filosofía hermética, en los escritos vinculados a Hermes Trismegisto y en la famosa tabla esmeralda con su principio atemporal. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. En Oriente, resonó en el Tao Te Ching, los Upanishads, el Bhagavad Gita y el Sutra del Diamante. Afloró en las reflexiones de Marco Aurelio y fluyó a través de la poesía mística de Rumi y Meister Eckhart. Civilizaciones diferentes. Idiomas diferentes. Siglos diferentes. Sin embargo, la misma verdad seguía presente. Porque esta sabiduría no pertenece a ninguna cultura. Describe algo mucho más profundo, la arquitectura de la conciencia misma. Esa estructura nunca cambia. Lo que cambia es nuestra capacidad de percibirla. Reflexiona sobre esto con atención. En física cuántica existe un problema conocido como el problema de la medición. Sigue siendo un desafío para los científicos incluso hoy en día. En el famoso experimento de la doble rendija, las partículas diminutas se comportan como ondas cuando no se observan, creando patrones de interferencia que sugieren que pasan por múltiples posibilidades a la vez. Pero una vez que se mide su trayectoria, esas posibilidades se reducen a un único resultado definitivo. Los físicos señalan, con razón, que este efecto pertenece al mundo cuántico, y aplicarlo directamente a la experiencia humana cotidiana va más allá de lo que las matemáticas pueden demostrar. Es cierto. Pero existe otra verdad que todos hemos experimentado. Has pasado por alto oportunidades que tenías justo delante. Has ignorado consejos que luego resultaron ser justo lo que necesitabas. Has escuchado la misma frase con años de diferencia y has descubierto un significado completamente distinto. La información permaneció inalterada. Tú cambiaste. Tu conciencia se expandió hasta que finalmente pudo detectar una señal que siempre había estado presente. Esto es lo que enseña el llamado libro prohibido. Está prohibido solo porque la falta de preparación nos lo impide. Su mensaje central se puede resumir en una incómoda constatación. La realidad no te sucede simplemente. Participas en el campo del que emerge tu experiencia. Cuando esto trasciende la teoría y se asienta en tu sistema nervioso, ocurre algo extraordinario. Dejas de luchar contra las apariencias y comienzas a responder desde el lugar donde realmente se forma la experiencia. La filosofía por sí sola nunca es suficiente. Así que pensemos en algo familiar.
Imagina que alguien te insulta. En fracciones de segundo, tus oídos captan las palabras. Tu cerebro comienza a procesarlas. Tu amígdala busca inmediatamente el peligro utilizando patrones emocionales establecidos años antes de que siquiera comprendieras qué eran las emociones. Las hormonas del estrés inundan tu torrente sanguíneo. Tu ritmo cardíaco se acelera. Tus músculos se tensan. El pensamiento racional se aparta momentáneamente mientras tu sistema de supervivencia se prepara para el conflicto. Todo esto sucede antes de que tu mente consciente haya formado un pensamiento completo. Entonces llega el momento más importante. Un pequeño espacio. Viktor Frankl describió este espacio maravillosamente cuando escribió que entre el estímulo y la respuesta reside nuestra libertad, pero hay algo aún más profundo oculto en esa brecha. Es el punto donde aún existen innumerables respuestas posibles. Puedes repetir un viejo patrón emocional que te ha guiado durante décadas. O puedes responder desde algo más sereno, algo que simplemente observa cómo se desarrolla todo el proceso sin dejarse consumir por él. Toda tradición espiritual auténtica apunta hacia esta misma puerta. El Tao Te Ching habla de la acción sin esfuerzo. El Bhagavad Gita enseña la acción sin apego. Los estoicos lo llamaban la ciudadela interior. La neurociencia moderna lo describe como reevaluación cognitiva. Diferentes palabras. Una misma puerta. Ser intocable no significa volverse emocionalmente insensible. Mucha gente malinterpreta esto. Imaginan que el desapego significa suprimir las emociones hasta que nada les afecte. En cambio, se vuelven rígidos. Y todo lo rígido acaba por romperse. La verdadera libertad se asemeja a la luz que atraviesa un prisma. El prisma no lucha contra la luz. Simplemente revela lo que estaba oculto en su interior. Una persona intocable experimenta la vida de la misma manera. Llega el dolor. Llega el miedo. Llega la alegría. Llega la decepción. Nada se niega. Nada se resiste. Todo se experimenta plenamente y luego se deja fluir. No porque se obliguen a soltar, sino porque nada en su interior se aferra con la suficiente fuerza como para aprisionar la experiencia. Esa es la diferencia entre quien simplemente estudia la sabiduría y quien se transforma por ella. La lectura te da conceptos. La transformación elimina las limitaciones. Y lo que desaparece es la falsa identidad que creía que podía ser herida permanentemente. Piensa en una creencia que alguna vez tuviste durante años y que de repente perdió todo su poder. Quizás era el miedo. Quizás el resentimiento. Quizás la sensación de nunca ser suficiente. ¿Qué la hizo desaparecer? No se trataba simplemente de información nueva. Era un nuevo nivel de consciencia. Ahora piensa en esas noches en las que te quedas despierto reviviendo conversaciones que ya ocurrieron. O imaginando conversaciones que nunca sucedieron. Tu cuerpo reacciona como si el evento estuviera ocurriendo en tiempo real. Tu respiración cambia. Tus músculos se tensan. Tu corazón responde a algo que solo existe dentro de tu mente. Eso no es debilidad. Es prueba del poderoso poder que tiene la consciencia para moldear la experiencia. Esto es precisamente lo que las antiguas enseñanzas siempre han intentado revelar. Tu consciencia filtra, selecciona e interpreta constantemente la realidad a través de patrones que se formaron mucho antes de que fueras consciente de ellos. El objetivo no es tomar el control de esos patrones por la fuerza. Irónicamente, el deseo de controlarlos suele ser otro patrón en sí mismo. La invitación es simplemente a tomar consciencia. La verdadera consciencia. No pensar en la consciencia, sino experimentarla directamente, lo cambia todo. Casi todas las tradiciones auténticas ofrecen una práctica tan sencilla que la mente la descarta de inmediato por parecer demasiado fácil. Observa lo que observas. Eso es todo. No juzgues tus pensamientos. No intentes reemplazarlos. No los obligues a desaparecer. Simplemente reconoce que eres consciente de ellos. Al principio, la experiencia dura solo un segundo. Aparece un pensamiento. Una preocupación, un juicio, un recuerdo, y de repente lo ves en lugar de identificarte con él. Lo observas como si fuera una nube que se desplaza por el cielo.
La nube es real. Pero no es el cielo. Del mismo modo, tus pensamientos son reales, pero no son quien eres. Los Upanishads describen este proceso con dos palabras sencillas: no esto. No tus miedos. No tu historia. No tus etiquetas. Ni siquiera la interminable historia que te cuenta sobre quién eres. Una capa tras otra se desvanece hasta que solo queda la consciencia misma. La misma consciencia que te observaba de niño sigue haciéndolo hoy. Ha presenciado cada éxito, cada fracaso, cada desengaño y cada triunfo sin identificarse con ninguna de esas experiencias. Nunca se ha dañado. Simplemente ha sido testigo. Cuando empiezas a vivir desde esa consciencia en lugar de desde reacciones condicionadas, ocurre algo extraordinario. Dejas de defender una identidad que nunca te perteneció realmente. La personalidad que proteges con tanta vehemencia a menudo no es más que hábitos acumulados, condicionamiento emocional, recuerdos y estrategias de supervivencia. Como un abrigo pesado usado durante un largo invierno, con el tiempo es posible soltarlo. Muchas personas comprenden estas ideas intelectualmente, pero nunca las viven. El conocimiento por sí solo no puede generar transformación. Leer sobre natación no es lo mismo que entrar al agua. Finalmente, todo concepto debe pasar de la mente a la experiencia vivida. Esa transición requiere entrega. No entrega como derrota, sino como liberación de tensión innecesaria. Como finalmente abrir un puño que ha estado cerrado durante años. O tomar la primera respiración profunda después de haberla contenido durante demasiado tiempo. El físico David Bohm describió la realidad como un proceso que se desarrolla a través de dos órdenes interconectados. Uno es el mundo visible. De objetos separados, tiempo lineal y causa y efecto familiares. El otro es un nivel más profundo donde todo existe como un todo indivisible. En la superficie, las olas parecen separadas. Sin embargo, cada ola pertenece al mismo océano. Del mismo modo, los seres humanos parecen separados, aunque existimos dentro de un campo continuo de vida. Si esto es cierto, entonces gran parte de lo que se percibe como conflicto proviene de olvidar esta unidad más profunda. La lucha no es entre tú y el mundo. Es entre diferentes expresiones de la misma realidad. El reconocimiento disuelve gran parte de la resistencia que antes parecía imposible de superar. Esto no vuelve a la persona pasiva. El agua enseña algo diferente. Moldea las montañas no mediante la agresión, sino mediante la constancia. Nunca lucha contra la roca. Simplemente permanece fiel a su propia naturaleza. Esa es la verdadera fuerza. La neurociencia moderna ofrece otro paralelismo fascinante a través de lo que los psicólogos llaman el estado de flujo. Los atletas lo conocen. Los músicos lo conocen. Los artistas lo conocen. Durante el estado de flujo, el pensamiento autoconsciente se aquieta. El tiempo se transforma. La acción se siente sin esfuerzo. El crítico interior desaparece y la consciencia se fusiona por completo con el momento presente. El rendimiento mejora no porque se aplique más esfuerzo, sino porque las interferencias innecesarias se desvanecen. Quizás esto es lo que los antiguos maestros querían decir desde siempre. Nuestro mayor obstáculo rara vez es el mundo en sí. Es el ruido constante creado por el miedo, la comparación, la duda, la búsqueda de aprobación y el ensayo mental interminable. Estos patrones se convierten en estática, cubriendo una señal ya clara. La razón por la que la sabiduría se vuelve comprensible de repente después de épocas difíciles es que el sufrimiento a menudo debilita las interferencias. Cuando la certeza se derrumba, la percepción se expande. La disposición no se puede forzar. Llega naturalmente después de que la vida elimina suficientes ilusiones. Esto explica por qué las enseñanzas profundas a menudo llegan a las personas después de una decepción amorosa, un fracaso, una pérdida o un cambio importante. La sabiduría siempre estuvo presente. Solo ahora hay suficiente espacio para recibirla. Así que aquí hay una práctica sencilla. Ahora mismo, concéntrate en tu respiración. Nota la frescura del aire al entrar por tu nariz. Nota el calor al salir. Siente cómo tu pecho sube y baja suavemente. No intentes controlar la respiración. Simplemente obsérvala.
Ahora dirige tu atención a la consciencia que observa la respiración. No puedes aprender la consciencia como un objeto. Sin embargo, puedes sentir su presencia. Es el espacio silencioso donde aparece cada pensamiento, sensación y emoción. Descansa allí unos instantes. No hay nada que lograr. Nada que arreglar. Todo lo que has estado buscando ya existe bajo el ruido. Esta consciencia no puede ser elogiada para que crezca. No puede ser insultada para que disminuya. El éxito pasa a través de ella. El fracaso pasa a través de ella. El placer pasa a través de ella. El dolor pasa a través de ella. Como el cielo abierto, permanece inmutable mientras el clima se desplaza constantemente sobre ella. La física ofrece otra metáfora fascinante a través de lo que se denomina el estado fundamental. Representa la base más profunda que subyace a la actividad visible. Aunque parezca vacío, rebosa de potencial. La consciencia humana tiene su propio estado fundamental. Bajo los pensamientos, las emociones, los recuerdos y la identidad yace una presencia estable de la que emerge toda experiencia. Regresar a esa base es a lo que siempre han apuntado estas enseñanzas. No se trata de añadir algo nuevo. Se trata de eliminar lo que nunca perteneció realmente. Tu sistema nervioso ha sido moldeado por innumerables experiencias, especialmente durante la infancia, cuando tu subconsciente absorbió creencias sin cuestionarlas. Muchas reacciones emocionales aún operan según esos viejos programas. Cuando el mundo parece amenazante, esos programas buscan pruebas que confirmen sus expectativas. Cuando insisten en que no eres suficiente, la percepción filtra silenciosamente la realidad hasta que parece darles la razón. La consciencia interrumpe este ciclo. Cada vez que observas conscientemente una reacción en lugar de convertirte automáticamente en ella, esos viejos patrones pierden un poco más de poder. No se vence mediante la lucha. Se disuelven porque finalmente se hacen visibles. La oscuridad desaparece cuando la luz entra en la habitación. Lo mismo ocurre con el condicionamiento inconsciente. Cada tradición ha expresado esta verdad de manera diferente, pero todas apuntan al mismo descubrimiento. Las respuestas no están ocultas fuera de ti. Existen dentro de la misma consciencia que lee estas palabras. Quizás por eso este mensaje te llegó hoy. No porque presentara algo completamente nuevo, sino porque algo dentro de ti finalmente estaba preparado para reconocerlo. De ahora en adelante, practica una cosa. Siempre que te des cuenta de que estás atrapado en un pensamiento, simplemente reconoce que lo has notado. Ese momento de reconocimiento es la puerta. La consciencia que hay detrás de ese reconocimiento es lo que has estado buscando a través de libros, logros, relaciones y un sinfín de superación personal. Siempre ha estado aquí. Nunca lo perdiste, olvídalo. Solo te distrajiste de ello. Así que deja de buscar por un momento. Deja de intentar ser otra persona. Quédate quieto. Observa. Permite que todo se calme. Luego, observa lo que queda cuando todo el ruido se desvanece. Esa presencia silenciosa no es algo que poseas. Es lo que eres. Nada de lo que el mundo pueda dar o quitar tiene el poder de tocarla. Si estas palabras despertaron algo en tu interior, no te apresures a buscar otra distracción. Permanece con la sensación. Regálate unos minutos de presencia plena. Deja que el silencio hable más fuerte que la explicación. Porque la enseñanza más profunda nunca ha consistido en acumular más información. Siempre ha consistido en recordar lo que esperaba silenciosamente bajo todo lo demás. Y quizás por eso este libro finalmente te encontró. No porque lo buscaras, sino porque, después de todo lo que la vida te ha mostrado, finalmente estabas listo para leerlo.